Hola, bienvenidos a este espacio de Dinero en Semana TV. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de Semana. El cierre de la vía del Llano y la caída del puente Los Grillos que comunica Boyacá con Casanare tienen casi que aislado a los llanos orientales. Y fuera de eso, la permanente actividad sísmica pues no está ayudando y ha generado deslizamientos que han bloqueado permanentemente la vía, al igual que el invierno. Esta situación ha sido más difícil y ha generado problemas en las vías a lo largo del año, también con bloqueos, problemas de seguridad y algunas afectaciones en la infraestructura, como por ejemplo la caída del puente, el alambrado en el eje cafetero. A eso se han sumado, pues, como decíamos, el tema de los temblores en las últimas semanas, en los últimos días, que han sacudido literalmente la infraestructura del país. Uno de los sectores más afectados ha sido el de transporte, particularmente el transporte de carga. Y para analizar la situación nos acompaña la doctora Nidia Hernández, presidenta de Colfecar. Doctora Nidia, muchas gracias por acompañarnos. A ti, Carlos, por la invitación, un saludo muy especial. Pues yo quiero, antes de arrancar con el tema de las vías, preguntarle y quisiera conocer su opinión sobre el aplazamiento de la reunión que tenían hoy con el presidente Gustavo Petro acerca de la situación económica del país. ¿Qué fue lo que pasó? Pues nos enteramos antes de la reunión, de pronto como 2 horas antes, que cancelaban porque parece que el presidente está indispuesto de salud y que reprogramaban para el 29. Ok, ¿y ustedes qué agenda llevaban? Bueno, nosotros ya habíamos preparado, llevamos bastante tiempo preparando la agenda porque pues hay muchos temas que nos están preocupando de manera significativa. Primero, pensaría yo que es el tema de la inseguridad. La ola de inseguridad que estamos enfrentando en el país realmente no es un tema menor, sino que cada vez se va poniendo mucho más crítico para muchos de los sectores que estamos siendo afectados. Lo segundo, pues viendo también los indicadores de crecimiento de los principales sectores productivos, pues es importante trabajar urgente en un programa de reactivación económica y digamos que para el caso mío que conecta todos los sectores productivos, la problemática que tenemos en materia de conectividad. Creo que como tú lo acabaste de exponer, son muchos puntos críticos que de alguna manera están desconectando grandes zonas del territorio con el centro del país y pienso que eso también amerita medidas urgentes. Ok, bueno, esperemos que la reunión del 29 se dé y logren soluciones. Y como dijo algún exministro de Hacienda en una entrevista que tuvimos hace unos días con él, el primer acuerdo nacional se dé con los empresarios. Correcto, yo pienso que es importante que el Estado vea a los empresarios como lo que realmente somos. Somos aliados porque no solamente somos contribuyentes, grandes contribuyentes en temas de impuestos, sino también ayudamos mucho en el tema de empleo, de mejorar la calidad de vida también de todos nuestros colaboradores y el ecosistema que hay alrededor de las empresas. Indiscutiblemente, creo que ni el uno ni el otro pueden vivir separados. Ni el Correcto, gobierno tenemos que trabajar puede. aliados y ahí estamos nosotros listos, Carlos. Nosotros ya estamos de verdad que ansiosos de podernos reunir con él, de que se establezcan unos planes de trabajo. Una vez termine la reunión, se dejen objetivos claros, planes de trabajo, mesas en las que podamos participar en conjunto con sus ministros y podamos de pronto desarrollar de manera mucho más pronta y rápida las soluciones que el país necesita. La última pregunta alrededor de esto, doctora Nidia. ¿Cómo reconstruir la confianza con el gobierno? Pienso que por lo menos nosotros nunca, digamos, no hemos perdido la ilusión de que podamos seguir llegando a consensos, a acuerdos, a que tengamos un diálogo abierto y directo, pero es importante que de pronto se generen esos espacios, que realmente escuchen de manera activa al sector empresarial. Como te decía al principio, hay muchos dolores que nos están aquejando y que finalmente si no se solucionan, lo que va a pasar es que se dilata el tiempo y se van agravando los problemas. Bueno, entonces mucha suerte en esa reunión del 29. Estaremos muy atentos a las conclusiones que salgan de ahí, sobre todo a los acuerdos y a cómo reactivamos la economía que al final del día se tiene que traducir en empleos, en consumo y en una mayor dinámica económica para el país. Mucha suerte en esa reunión. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ahora sí arranquemos por lo que nos toca, por la coyuntura. Se completó más de una semana, casi una semana, con las dificultades en la vía al llano y pues el fin de semana se dio la caída del puente de Los Grillos. ¿Cuál es el balance que ustedes tienen de las implicaciones que arroja esta situación para el transporte de carga?
Bueno, pues para nosotros es un golpe grandísimo. Nosotros hemos calculado que por cada día que se mantiene cerrada la vía al llano, el sector de transporte de carga está perdiendo más de 3.750 millones de pesos por día y que desgraciadamente nos deja en jaque para los vehículos grandes, pesados, es decir, lo que llamamos nosotros en nuestro argot técnico vehículos articulados. Es decir, las tractomulas no pueden pasar por las rutas alternas. Las rutas alternas tienen una limitante y es que solamente permiten el tránsito de vehículos tipo turbo, que es un vehículo con una capacidad máxima de 4 toneladas, los vehículos sencillos máximo hasta 8 y un doble troque máximo hasta 17 toneladas. ¿Cuál es el otro problemática? Es que estas vías alternas están en muy mal estado, sobre todo la del transversal del Cisga, tiene muchos puntos donde, digamos, hay pasos a un solo carril porque también la vía presenta deslizamientos de tierra y hay un pedazo donde inclusive hay más de 10 pares y sigas. Entonces, ¿eso qué genera? Que cuando tú volcas todo el tránsito, todo el flujo vehicular a esas rutas, por ejemplo, la del Cisga, que de pronto es la más corta en distancia, pues claramente se genera un gran cuello de botella por la gran cantidad de tráfico que pasa, pero con esas limitantes que te cuento, en que pues desafortunadamente hay muchos tramos de la vía que están en muy mal estado, hay pares y sigas que obviamente dificultan el tránsito. Esas pérdidas de 3.750 millones de pesos diarios, doctora Nidia, eso al final del día, ¿cómo se traslada al consumidor final? ¿Eso cómo se va a ver reflejado, por ejemplo, en materia de inflación y de costos y de sobrecostos, no solo para ustedes, sino para la gente que ve desabastecimientos o productos más costosos en las centrales de abastos o en los puntos de consumo? Pues claramente va a haber una afectación y de hecho ya se sienten en las plazas de mercado. He visto en muchos de los cubrimientos que están haciendo en las plazas, ya muchos de los productos empezaron a encarecerse. Y es que la única manera, digamos, el único canal de comunicación entre los llanos orientales, que es la gran despensa de alimentos para Colombia, y el resto del país es vía terrestre, no hay otra alternativa. Entonces, cuando te limitan a estas rutas alternas, donde tú estás pasando de una ruta que dependiendo de donde la tomes, Bogotá-Villavicencio, puede oscilar entre los 90, 100 kilómetros, a tomar rutas alternas que superan la más corta, 360 kilómetros, y la más larga, 500 y punta de kilómetros, pues es que no, sí o sí va a haber una afectación porque los sobrecostos son inmensos, muy, muy altos. ¿Qué expectativas tienen ustedes con la reapertura de la vía del llano? Porque estábamos viendo que hay una reapertura en la madrugada del jueves, hubo unos deslizamientos que bloquearon nuevamente la vía, ha habido dificultades para poderla reabrir, primero fueron los movimientos telúricos, luego vino el invierno, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, recuerda que primero hubo 3 afectaciones sobre la vía llano de 3 puntos que generaban derrumbes, los cuales fueron removidos después de casi 6 días, pero luego cuando por fin nos dan la buena noticia que se abre la vía, de luego que remueven toda esta cantidad de tierra, la población de Guayabetal generó un bloqueo, precisamente porque no se le han solucionado a ellos, digamos, sus inquietudes que tienen a raíz de que tienen el temor de que se generen nuevos deslizamientos y otras peticiones que ellos tienen. Entonces volvieron a bloquear la vía por varias horas hasta que llegó la comisión del gobierno, el gobernador de Cundinamarca, les resolvieron, finalmente pudieron habilitar la vía nuevamente por unas pocas horas. Desafortunadamente volvieron a cerrarlas por un plan de contingencia que tiene el ministerio y luego se generan otros derrumbes que hacen que otra vez la vía quede cerrada. Entonces, pues nuestra expectativa es que trabajen de manera rápida en la remoción de esos derrumbes, que puedan volver a abrir la vía y que cumplan lo prometido en darle prioridad al transporte de carga. Es que hay que tener en cuenta que como la gran cantidad de alimentos que se transportan son perecederos, pues claramente los tiempos empiezan a jugarle en contra a la calidad de esos alimentos que pues muchas veces lo hemos visto, tanto por bloqueos por parte de las comunidades o cierres viales, muchos de esos alimentos se terminan dañando y pudriendo en los vehículos. Esta situación que estamos viendo recientemente en los últimos días con el tema de la vía al llano, pues es una más de la situación que ha tenido el tema de transporte a lo largo del año. Yo recuerdo que a principio de año vimos el tema del suroccidente con el tema de Rosas, cuando se aisló por un tema natural, y hemos visto a lo largo del año el tema de bloqueos. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de bloqueos particularmente
que ustedes han denunciado desde Colfecar cientos de bloqueos a lo largo del año. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, de enero a julio nosotros hemos hecho el conteo juicioso de cada uno de los bloqueos que se han ido produciendo en el país. Ya llevamos más de 410 bloqueos de enero a julio. Estamos haciendo el conteo ya del mes de agosto para presentar el cierre, pero digamos que lo preocupante es, primero, que se están generando bloqueos cada vez más prolongados en el tiempo. Y dos, que digamos que ya, digamos por cualquier motivo, por cualquier razón, salen unas personas, muy poquitas a veces, que van y bloquean la vía. Ya hemos llegado al colmo de que una sola persona bloqueó la vía 2 veces, la misma persona, porque tenía un problema de unos papeles con la alcaldía, bloqueó la vía Buenaventura, impidiendo obviamente la salida de las cargas de importación y los vehículos pues a recoger también todo lo que, a entregar todo lo que es cargas de exportación, generando un traumatismo muy grande en la ciudad puerto. Entonces estamos llegando a ese nivel donde una sola persona está bloqueando vías o por cualquier cosita. O sea, ya pienso que el gobierno le falta también tomar medidas mucho más contundentes para evitar que el interés de una persona o unos grupos pequeños perjudiquen a todo un país. ¿Cuántos bloqueos más o menos hemos llegado a tener diariamente en el país? Lo máximo que hemos tenido en bloqueos, en un solo día, 6 bloqueos simultáneos. ¿En qué zonas del país es donde más bloqueos hemos tenido? En donde más hemos tenido ha sido Guajira, Magdalena, Bolívar, norte de Santander. ¿Y cuáles son las razones que aducen las comunidades para bloquear esas zonas? Hay diferentes motivos, la verdad te lo digo honestamente. Pueden bloquear porque falta la luz, pueden bloquear porque tienen temas, por ejemplo en La Guajira ha sido por temas también educativos o la nutrición de los niños. O sea, motivos todos los que tú quieras imaginarte que pueda afectar a una comunidad. Normalmente están, digamos, ligados a temas de falta de servicios públicos. Inclusive nos hemos dado cuenta que muchas de las peticiones ni siquiera corresponden al gobierno nacional, no son del resorte del gobierno nacional, muchas recaen en las gobernaciones, en las alcaldías, que al no tener respuesta, pues entonces ven como último recurso, o como único más bien recurso, bloquear la vía, y olvidan que bloquear la vía es un delito. Y desafortunadamente la política de este gobierno ha sido primar el tema del diálogo con un agravante, y es que se genera el bloqueo, que normalmente la comunidad lo avisa. Entonces no están generando programas de prevención de que bloqueen la vía y lo hagan de manera oportuna, sino que se genera el bloqueo y finalmente toca esperar a que se mueva la comisión de gobierno, que normalmente está llegando en promedio 72 horas después de que se genera el bloqueo. No obligan a que se abra la vía de esa manera una vez ellos llegan, sino que toca esperar a que se instauren las mesas y lleguen a unos acuerdos, lo cual puede tomar horas o días. Esta situación de los bloqueos, ¿usted tiene alguna comparación con el pasado o esta es una cosa sui generis que nunca había sucedido en el país? Nosotros empezamos a ver, digamos, el tema de los bloqueos arrancaron desde el año pasado de esta manera como tan continua como lo hemos venido viendo mes tras mes. Cada, digamos, no digo que va en tema de crecimiento, sino que se ha ido manejando en promedio 35, 40 bloqueos mensuales aproximadamente, pero es que ya es un tema que se está saliendo de control porque, como te digo, ya cualquier persona puede generar el bloqueo de una vía, afectando a miles y miles de usuarios de las mismas. El otro tema que es muy sensible es el tema de seguridad. Hemos visto cómo bloquean las vías para asaltar los camiones de carga y cómo vi una imagen, le tiraban un elemento a un panorámico de un camión en donde el señor lo evadió, pero después tomaban la imagen de una herramienta ahí incrustada en un panorámico de un camión. ¿Qué ha pasado con el tema de seguridad? ¿Cómo, perdón? Pues digamos que al principio empezaron a mostrarnos como que eran supuestos, porque no se tiene esa claridad, polizones que estaban, digamos, acechando a los vehículos de carga, salían por diferentes grupos a las vías, se les atravesaban armados de cuchillos, machetes, para que el conductor se viera obligado a detener el vehículo y proceder a robarlo y robar parte de la mercancía del vehículo. Pero ¿qué es lo que sucede? Ya vemos que ese tema iba cogiendo bastante, ya no era un caso aislado, eran casos ya que se iban viendo de manera repetitiva y este sábado tuvimos un caso con una empresa afiliada
donde al conductor le pusieron unas ramas en el camino para obligarlo a detenerse. Él como que se dio cuenta que claramente era una trampa, pasó por encima de las ramas y lo que pasó es que estos grupos salieron a la vía y le empezaron a disparar al conductor. Entonces es un tema que, como te digo, estamos migrando de armas blancas a armas de fuego, con el agravante que en este caso afortunadamente el tanque del vehículo iba vacío, porque normalmente son vehículos que cargan gas natural. Donde ese vehículo tuviera el tanque lleno, la tragedia hubiera sido otra, la verdad. Entonces ahí es donde nosotros vemos el refuerzo de la policía, del ejército. El ejército normalmente tenía unas unidades que se llamaban Meteoro. Eran las unidades del ejército que llegaban a esos corredores viales que tenían alteración de orden público para darle un refuerzo a la policía. Pero hoy en día hemos visto muy mermado ese programa y ese es uno de los puntos que queremos tocar con el presidente, como por darte un ejemplo de los muchos otras peticiones que tenemos, y es que se refuerce, digamos, el pie de fuerza de la policía, del ejército, en todas las vías que ya tenemos identificadas como más críticas en el país. ¿La seguridad qué tan deteriorada está frente a los años anteriores? Pues mira que, digamos, cuando uno escuchaba al ministro de Defensa diciendo, no, pero es que la piratería terrestre no es algo nuevo, los polizones no son algo nuevo, es verdad, la piratería no es algo nuevo, es hace un delito que nos ha tocado convivir con él o sobrellevarlo durante todos los años, pero es que hay delitos que ya hacía mucho tiempo, muchos años, yo diría que un par de décadas que no se veían. Por ejemplo, extorsión a empresarios. Por lo menos más de 20 años nosotros no sabíamos qué era eso. Luego, volver a vacunar a los conductores en las vías a través de peajes ilegales. Eso hacía muchísimos años no se veía. Y han aparecido modalidades nuevas, como por ejemplo, secuestrar tractomulas y sus conductores, que ha ocurrido en el norte de Santander. El incremento de la incineración de vehículos de carga y de buses ha incrementado también esos casos. Entonces, pues realmente es un tema que es bastante preocupante y que nos está llevando a un límite donde estamos viendo con preocupación que se está saliendo de control. El tema de la infraestructura deteriorándose, pues nosotros tenemos en el referente dos hechos, el puente de los Grillos y el del Alambrado, que fueron como los más mediáticos, pero nos cuentan nuestros compañeros en las regiones acá en Semana que hay muchos puentes en vías terciarias que se caen y pues no tienen los grandes titulares, pero afectan la conectividad de las regiones. ¿Ustedes cómo están viendo eso y cuál es el desarrollo o las soluciones que han visto de los gobiernos locales y nacional alrededor de eso? Pues digamos que es un tema que hemos venido trabajando en mesas mensuales con la viceministra de Infraestructura, porque no es un tema también que se le pueda atribuir a este gobierno. Hay unos temas que ya vienen de muchísimos años atrás. Por ejemplo, este tema de los grillos ya venían, las denuncias de la ciudadanía del municipio de Pajarito venían desde hace más de 4 años. Obviamente con la llegada de este gobierno volvieron a levantar las alarmas en noviembre del año pasado. Tuve información que Invías estuvo haciendo visita de la obra en febrero de este año, pero ¿qué es lo que dicen los habitantes de la zona? Pues que realmente las mejoras que se necesitaban para el puente no se ejecutaron, y pues eso llevó a que pues finalmente tuviera el desplome. Pero hay que recordar que esa vía ya había estado cerrada días previos, preciso porque antes hay un puente de Quebrada Negra que también presentaba fallas estructurales y eso fue lo que llevó a cerrar la vía. O si no, pues si no la hubieran cerrado previamente, pues se hubiera producido algo parecido a lo que pasó con el Alambrado, donde iban vehículos sobre el puente y cayeron pues al abismo. Aquí hubiera podido pasar exactamente lo mismo. Exacto. Y lo que tú dices es cierto. Hay otras zonas del país donde también reportan graves fallas de infraestructura, caso en norte, en Santander, que pues ha sido también un tema álgido. En Antioquia también nos han reportado algunos casos, que de hecho también se lo hemos pasado a la viceministra, donde estamos alertando de posibles riesgos, pues para que ellos también entren a revisar y auditar. Entonces, pues sí, son muchos los casos. Siento que también ahí se necesita que pues el gobierno le destine recursos necesarios, tanto para Invías como también para la ANI, también para que pueda atender ciertos temas que son urgentes de atender. Voy a hacer la pregunta del millón y no sé si tiene la bola de cristal para que me ayude a sacar el cálculo.
Con toda esta situación, ¿ustedes tienen dimensionado esto cuánto puede haber costado en materia de pérdidas para el sector o para el país? Bueno, digamos que en materia de cada uno de los sectores están arrojando las pérdidas, tanto FENALCO está arrojando las pérdidas de lo que ha representado el cierre de la vía al llano, la SAC igualmente. No hemos hecho todavía como sumamos las afectaciones de todos, por ejemplo, para el sector de turismo, que también se ha visto tan afectado. Tocaría hacer ese ejercicio de sumar todos los gremios que nos hemos visto afectados para sacar un total de país, Carlos. No me puedo aventurar a darte la cifra en este momento porque estaría mintiendo, nos toca hacer ese trabajo. Y la última pregunta y la más fácil de todas, ¿cómo va la discusión del aumento del diésel? Bueno, estamos pronto a recibir la convocatoria para las mesas técnicas con el Ministerio de Hacienda. Nosotros también ya estamos listos desde Unidos. Unidos es la Cámara Intergremial del Transporte. Ya tenemos nuestro equipo técnico listo. Estamos esperando que el ministro de Hacienda nos convoque y empecemos a dar el debate de cara al país. ¿Y ustedes consideran que ese aumento se va a dar este año? Pues digamos que según los anuncios del Ministerio de Transporte y el ministro de Hacienda, pues dicen que eso se puede tomar hacia diciembre o muy posiblemente enero, mientras se llega a un acuerdo en estas mesas técnicas que ya pronto deben ser convocadas. ¿Eso qué reflejaría en materia de fletes? Eso es un impacto grandísimo. ¿Por qué? Porque es que el diésel representa el 40% de la estructura de nuestros costos y estamos en un momento muy crítico para nuestro sector, precisamente por todo lo que hemos conversado hasta el momento. El sector de transporte ha venido aguantando sobrecostos por todos estos 410 bloqueos que llevamos en los 7 primeros meses del año, que es el conteo que llevamos hasta julio, más todo el tema de los cierres viales que nos han obligado a tomar rutas alternas, donde no siempre hay compensaciones o ayudas por parte del gobierno, y eso genera para nosotros sobrecostos. Pero si tú miras y analizas todo esta problemática en medio de una desaceleración económica, ¿qué le estás diciendo a un sector que se le está bajando el volumen de la carga, pero que por otro lado le estoy subiendo enormemente costos en un insumo que pega tanto como el combustible? Entonces realmente nos estarían poniendo contra la espada de la pared. No hay manera, digamos, no hay por dónde transitar. Le dan todas las gabelas a las comunidades. Todo el mundo de los bloqueos sale con alguna remuneración, una retribución, pero los afectados estamos siendo nosotros y todos los sectores productivos en los cuales nosotros somos transversales en la economía. Entonces, ese es como el llamado también que le hacemos al gobierno, que no es un tema de terquedad, no es un tema de que solamente nos van a afectar a nosotros, como yo muchas veces le contesto cariñosamente cuando me preguntan de cómo el sector transportador va a subir estos incrementos del diésel, y yo digo, no es al sector transportador, es a todo el país. En el momento que suban el diésel, va a subir los pasajes de transporte público, va a subir el mercado, va a subir absolutamente todos los insumos que se transportan por carretera, que es el 97% de la carga en Colombia. Entonces el impacto es para todos nosotros y claramente sobre la inflación va a ser un impacto muy duro. Estamos literalmente adelantando la Semana Santa del año entrante, estamos en un Vía Crucis. Sí, la verdad para nosotros sí ha sido un viacrucis, te lo digo honestamente. A mí mis colegas me dicen, me compadecen porque me dicen que me tocó bailar con la más fea y es verdad. Me ha tocado bloqueos, cierres viales, inseguridad, una desaceleración que nos ha representado una caída en el volumen de la carga importante. Vemos con preocupación también que hay empresas que empiezan a tener dificultades, propietarios de equipo que son los que manejan, digamos, son los que tienen el 80% del parque automotor en Colombia, también con graves dificultades por todo esto que también les ha tocado enfrentar. Pues realmente ya no, es un sector que ya no da más, como para que ahorita la recompensa sea que nos van a subir el diésel. ¿Y ustedes qué soluciones llevarían al ministro Bonilla y al ministro Camargo en estas mesas? Bueno, primero sensibilizarlos sobre la situación que venimos enfrentando, porque de pronto cada ministerio solamente ve su pedacito, no ve el macro de lo que tiene que vivir un sector económico como el nuestro. Y dos, pues la fórmula tiene digamos, varios ítems. De cada ítem podemos entrar a dar una revisión técnica, pero principalmente lo que más nos agobia a nosotros es que por cada galón de diésel se pagan 5 impuestos. Entonces, bueno, si bien es cierto, hay que respetar el ingreso al Ecopetrol, respetar también los ítems que tienen que ver con el transporte del combustible,
con las estaciones de servicio y así, el resto de ítems que hace parte de la fórmula. Pero bueno, es que los 5 impuestos también pegan muy duro y que cada vez que suben el precio, asimismo suben directamente proporcional los impuestos. Entonces también que el gobierno tiene que dar una compensación para que no toda la sobrecarga quede en los hombros de los ciudadanos. Ok, perfecto, doctora Nidia. No, pues muchísimas gracias por esta conversación. Fue bastante didáctica y una situación bastante compleja la que está viviendo el sector transportador hoy en el país. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, de verdad, por la invitación y como siempre agradezco a todos los medios por ayudarnos a visibilizar esta problemática que nos pega a todos como ciudadanos. Y mucha suerte el 29. Muchas gracias, mil gracias. A ustedes mil gracias por acompañarnos en esta conversación. Los esperamos la próxima semana y los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com.